A continuación, daremos paso con nuestra siguiente ponencia titulada Obesidad, visión del médico familiar, a cargo de la doctora Joana Catalina Bustamante Farfán, residente de segundo año de Medicina Familiar de la Universidad del Valle, Colombia. Adelante, doctora. Muchas gracias. Hola, muy buenos días para todos. Voy a compartir entonces la pantalla. Kevin, ¿me puedes decir si ya está la pantalla? Por favor. Sí, señora doctora, ahí se ve perfecto. Bueno, listo. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Como ya habló el doctor Kevin, mi nombre es Joana Catalina Bustamante. Yo soy residente de segundo año de Medicina Familiar de la Universidad del Valle y el día de hoy le doy las gracias por haberme invitado al 10º Congreso de Medicina Familiar de los residentes de la Universidad del Bosque. El tema a tratar el día de hoy es obesidad, visión del médico familiar. Vamos a hablar entonces primeramente de la definición que nos da la OMS de obesidad. La OMS nos dice que la obesidad y el sobrepeso se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser nociva para la salud y que una forma simple de medir esta obesidad es por medio del índice de masa corporal, que es peso sobre talla al cuadrado, y que si tenemos una persona con un IMC igual o superior a 30 es considerada con obesidad y un IMC igual o superior a 25 es considerado con sobrepeso. En cuanto a la epidemiología de la obesidad, tenemos que alrededor del 40% de la población mundial tiene sobrepeso u obesidad y que además la obesidad está asociada al desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles como son la diabetes mellitus tipo 2, la enfermedad cardiovascular y algunos tipos de cáncer. Además, algunas comorbilidades se consideran características del síndrome metabólico que están asociadas a la obesidad. En cuanto a la patogenia de la obesidad, entonces tenemos que está determinada por la interacción de múltiples factores, ya sean genéticos, ambientales o psicosociales, que actúan a través de varios mediadores para regular la ingesta de alimentos y el gasto energético. Cuando tenemos un desbalance entre la ingesta y el gasto energético, el tejido graso subcutáneo va a alojar el excedente de energía a través de la hiperplasia de los adipocitos, contrario a lo que hacen los adipocitos viscerales, que sufren una hipertrofia. Esto conlleva una hipoxia por el gran tamaño de los adipocitos y eso hace que se aumente la secreción de adipoquinas proinflamatorias y va a haber incapacidad para almacenar el exceso de lípidos, lo que nos va a causar una inflamación sistémica de bajo grado, una resistencia a la insulina y depósito de triglicéridos en tejidos no adiposos. Para hacer el diagnóstico de obesidad, pues existen varios métodos disponibles para determinar la obesidad y aunque el IMC no es un predictor muy confiable de obesidad, pues es el método más sencillo y útil que tenemos para medir la obesidad como tal. Sin embargo, se recomienda que cuando tengamos un paciente obeso, además de medirle el IMC, complementemos midiendo la relación entre la circunferencia de la cintura y de la cadera para discriminar entre obesidad subcutánea y obesidad visceral. En cuanto al tratamiento de obesidad, que ya lo voy a hablar pues más a fondo, tenemos como objetivo la pérdida de peso. Las intervenciones del estilo de vida, los cambios de la dieta y la actividad física son el enfoque de primera línea que debemos tener con un paciente obeso, seguido de tratamiento médico y de cirugía bariátrica en algunos pacientes seleccionados. En cuanto a los factores causales de la obesidad, pues existen múltiples factores causales. Como vemos en la gráfica, pues el principal factor causal es el desbalance que hay entre la ingesta de alimentos y la actividad física o la pérdida o gasto energético, pero detrás de eso hay múltiples factores. Entonces hablamos de que la obesidad es una enfermedad maladaptativa y aunque la clave reside entre el desbalance que hay entre la ingesta y el gasto energético, los estudios coinciden en que esta es una enfermedad multicausal y que detrás de ella hay factores genéticos, ambientales, neuroendocrinos, psicológicos, dietéticos, metabólicos, entre otros, y que alrededor del 95% de los pacientes que tienen obesidad tienen una causa o una etiología multifactorial. Entonces, decimos que la obesidad es una enfermedad de etiología multifactorial y que la obesidad no es causada por la elección personal o por la sociedad, sino que más bien es la relación que hay entre el individuo y su entorno. En cuanto a
¿Qué causa la pandemia de la obesidad? Entonces hay múltiples factores que se han asociado a que la obesidad sea un problema de salud pública a nivel mundial. Uno de ellos es la preferencia del tamaño del cuerpo, aunque esto ya no se ve tanto en nuestra sociedad. Antiguamente se consideraba que las personas que tenían sobrepeso u obesidad eran unas personas atractivas para los matrimonios y se consideraban personas más fuertes a la hora de tener hijos. Ahorita pues eso no es muy común ya en nuestra sociedad, que tienen una expectativa pues de personas y tienen un prototipo de mujeres y de hombres, pero antes se daba y eso hacía pues que las personas tuvieran tendencia a aumentar de peso para formar un hogar. En cuanto al papel de la situación económica, pues inicialmente en la década de los 70, los países desarrollados empezaron a tener más índices de obesidad que los países en vía de desarrollo o países subdesarrollados. Sin embargo, ahorita esa diferencia se ha regulado, se ha equilibrado, porque ya tanto países en vía de desarrollo como países desarrollados pues tienen un alto índice de personas obesas, ya sea por la misma ingesta de alimentos ultraprocesados o porque cada vez más se está volviendo los trabajos más sedentarios y las personas pues más quietas. Entonces pues esto se ha regulado últimamente en los últimos años. La obesidad es casi que pareja en todos los países del mundo. En cuanto a las disparidades regionales en la prevalencia de obesidad, pues esto tiene que ver más si es un ambiente rural o un ambiente urbano. Generalmente las zonas urbanas pues tienen más índices de obesidad por el mismo sedentarismo que se maneja y los mismos trabajos sedentarios que existen. En cuanto a los entornos locales, pues nos hace referencia o hablamos de la accesibilidad que tienen los pacientes y las personas de ingerir alimentos ultraprocesados, de bebidas azucaradas o de alimentos grasos, y vemos que hoy en día, por lo menos en las ciudades o en las capitales grandes, hay fácil acceso. En cada esquina hay un restaurante o un McDonald's. Entonces la accesibilidad es muy fácil a nivel de los entornos urbanos acceder a este tipo de alimentos, y como son más fáciles o más fáciles de conseguir, pues entonces las personas generalmente acceden a este tipo de alimentación. Existen además unos grupos de factores de riesgo. Por lo menos los niños que son hijos de padres obesos generalmente tienden a ser también niños obesos, o niños que han nacido con alto peso también tienden a tener obesidad en su adultez, y también personas que son migrantes se han considerado factores de riesgo para obesidad. En cuanto a la susceptibilidad de la comercialización de alimentos, pues tenemos que cada vez hay más facilidad de acceder a alimentos ultraprocesados, como les había mencionado anteriormente. Además que vemos en la televisión, en las redes sociales y en otro tipo de medios de comunicación cómo estos alimentos son promocionados con empaques llamativos o con regalos que ofrecen a los niños. Entonces los niños tienden a buscar este tipo de alimentos por lo mismo que les ofrece, y los padres pues por facilidad o porque están en el supermercado y por no ponerse a realizar alimentos en casa, pues acceden a este tipo de compras, y los niños son felices pues porque tienen su premio o su empaque llamativo. Y en cuanto a la occidentalización de los estilos de vida, eso lo hemos visto mucho ahorita en los 2 últimos años desde que se declaró la pandemia, puesto que todos hemos accedido a trabajos virtuales o a estar en casa, generalmente frente a un computador. Además que ahorita los medios de ocio o recreativos en el tiempo libre, pues son la utilización de redes sociales o de aplicaciones como Netflix, Amazon, que son pues plataformas que nos ofrecen recreación, pero por medio pues virtuales. Entonces uno tiene un tiempo libre y lo que hace es verse una serie. Entonces uno no dice, no, me voy a ir a caminar o me voy a ir a trotar o voy a ir a nadar, ¿no? Uno dice, tengo un tiempo libre, voy a aprovechar para verme esta serie. Entonces es el tiempo de ocio que estamos aplicando para nuestra recreación, pues son medios virtuales. Entonces esto ahorita ha aumentado mucho después de la pandemia. Vemos que con la pandemia todos nos quedamos en casa sentados frente a un computador y era muy poca la actividad física que realizábamos. Entonces hace parte de las causas de la pandemia de obesidad. ¿Qué nos dicen las guías? Entonces, la última guía que sacó la guía canadiense, que fue publicada en el 2020, nos habla de unos pasos que debemos tener en cuenta para realizar una valoración completa del paciente con obesidad. Entonces, lo primero es que debemos pedir permiso, debemos preguntar al paciente si está bien discutir sobre su peso, debemos ser empáticos con el paciente y debemos generar confianza entre el paciente y el médico.
El segundo paso es que debemos evaluar la historia clínica, debemos hacer clasificación de la obesidad por medio del índice de masa corporal y la circunferencia abdominal, y además vamos a utilizar el sistema de clasificación de obesidad de Edmonton, que es un sistema de gravedad que se utiliza y que nos lo propone la Guía Canadiense de Obesidad. Además, como tercer paso, nos refieren que debemos asesorar sobre tratamientos, si bien los primeros tratamientos que debemos utilizar es nutrición y cambio de estilos de vida con ejercicio. También tenemos otros tratamientos que son los farmacológicos y los quirúrgicos que ya se utilizan o se deben utilizar en casos específicos. Y como cuarto punto debemos acordar objetivos, debemos hacer planeación de objetivos que nos permitan bajar de peso al paciente con metas realistas también, porque pues debemos tener unas metas que el paciente pueda cumplir a corto y a largo plazo. Y como quinto paso, ellos nos hablan, las guías, de que debemos tener empatía y ayudar con las barreras y las limitaciones que puedan estar generando esta pérdida de peso. En cuanto a la evaluación, pues vamos a hacer una anamnesis completa, vamos a utilizar la entrevista motivacional de las 5 A's, vamos a evaluar las causas evitando narrativas estigmatizantes, vamos a utilizar el sistema de estadísticas de obesidad de Edmonton, vamos a realizar un examen físico completo y vamos a solicitar los laboratorios que sean pertinentes para la obesidad y para detectar complicaciones secundarias a la obesidad. En cuanto al sistema de clasificación de Edmonton, es un sistema de estadificación con una escala que va de 5, que tiene 5 puntos, que va de etapa 0 a 4, que se basa en una valoración de los factores de riesgo y enfermedades existentes que están relacionadas con la obesidad, los síntomas físicos, las limitaciones funcionales y los síntomas psicológicos. Entonces, tras nosotros realizar esta evaluación, podemos asignar un estadio o una escala a la persona que tenga obesidad, y esta es una herramienta que es más amplia a la hora de evaluar la carga de la enfermedad, el pronóstico de los pacientes, y nos permite realizar también un tratamiento más personalizado frente a las complicaciones o a las posibles dificultades que tengan nuestros pacientes. Entonces, también nos permite evaluar el riesgo de mortalidad. Entonces, ante una mayor escala, pues vamos a tener un riesgo de mortalidad más elevado para nuestros pacientes. En cuanto a las recomendaciones sobre el tratamiento, debemos reducir los sesgos en el control de la obesidad, es decir, debemos evitar juicios de valor, debemos evitar juzgar al paciente, debemos tener en cuenta la epidemiología de la obesidad adulta, que es un problema de salud pública y que ya es considerado una pandemia, ni siquiera una epidemia, sino una pandemia. Y también debemos tener en cuenta que la obesidad es una enfermedad que puede traer complicaciones para la salud a corto y a largo plazo. Entonces, que es una enfermedad que se debe tratar como tal. Se debe facilitar la participación en las actividades de la vida diaria de las personas que viven con obesidad. Lo ideal es que los pacientes que tienen obesidad o que viven con obesidad, pues como meta tengamos que ellos vuelvan a su vida cotidiana, que vuelvan a hacer las actividades diarias de su vida cotidiana, que eso muchas veces los limita. Entonces, esa es una de las primeras metas que debemos tener en los pacientes obesos. Si bien a veces no logran bajar de peso tan rápido, pero con la actividad física podemos lograr que ellos vuelvan a hacer sus movimientos, su flexibilidad, que puedan caminar, que puedan subir escaleras. Entonces, esa es una de las primeras metas que debemos tener con nuestros pacientes obesos. Y tenemos que tener en cuenta el papel de la salud mental en el control de la obesidad, puesto que este puede llegar a ser un obstáculo a la hora de la pérdida de peso. Ya sabemos que la depresión es bidireccional, o sea, los pacientes que tienen obesidad y depresión pueden tener tanto ambos o pueden ser recíprocos, es decir, el paciente depresivo puede tener obesidad o el paciente obeso puede tener depresión. Entonces, la idea es que empecemos también a tratar estas condiciones de salud mental que pueden ser un obstáculo a la hora de lograr la pérdida de peso, muchas veces por falta de motivación. Entonces, tener en cuenta el papel multidisciplinario que debemos tener en los pacientes con obesidad, que debe ir de la mano sí o sí de un nutricionista, de un médico general, un médico familiar, un endocrino en casos pues especiales, y un psiquiatra y un psicólogo se recomienda, además de los otros ya mencionados. En cuanto a las recomendaciones de nutrición, pues deben ser personalizadas. Además, el enfoque debe ser seguro, eficaz, adecuado para el paciente, que sea culturalmente aceptable y asequible para la adherencia a largo plazo. Tener en cuenta que eso pasa muchísimo en las consultas, y es que los pacientes se les dan unas recomendaciones nutricionales que a veces son pues muy difíciles de cumplir, conociendo la situación económica de los pacientes que van a consulta. Entonces, hay que tener en cuenta que debe ser personalizado y recomendado según también la facilidad y el acceso que tengan
tenga el paciente para conseguir este tipo de alimentos. En cuanto a los pacientes que tienen intolerancia a la glucosa, se debe considerar intervenciones que se dirijan a la pérdida de peso del 5 al 7%, y si tenemos pacientes diabéticos, además de obesos, pues debemos tratar de que la pérdida de peso sea del 7 al 15% para evitar complicaciones relacionadas a la diabetes. ¿Qué nos dicen las guías colombianas? Entonces tenemos la guía de la Sociedad Endocrina, que nos recomienda hacer programas nutricionales de larga duración que logren una pérdida de peso a mediano plazo y retrasen la reganancia de peso. Además nos proponen que se hagan dietas hipocalóricas, que haya una restricción calórica entre 500 a 750 kilocalorías diarias del consumo energético, y no se recomienda realizar dietas demasiado restrictivas menores a 1.200 kilocalorías día. Y también nos recomienda que para evaluar la adherencia de los pacientes, pues debemos utilizar diarios para que el paciente pueda colocar todos los días cómo es la ingesta de alimentos y esto nos garantice una adherencia. En cuanto al tratamiento farmacológico, en Colombia tenemos aprobado solo el uso de dos medicamentos, que es el Orlistat y el liraglutide. El Orlistat a 12 semanas ha demostrado una pérdida de alrededor de 2,6 kilos y el liraglutide en 12 semanas ha demostrado alrededor de una pérdida de 5,2 kilogramos. Entonces, esos son los medicamentos que tenemos disponibles para pérdida de peso y que debemos usar en nuestros pacientes con obesidad. En cuanto a la cirugía bariátrica, pues existen unas condiciones específicas para realizarla: tener un índice de masa corporal de 40 o superior, con o sin comorbilidades que puedan mejorar clínicamente con la pérdida de peso, o tener un índice de masa corporal de 35 a 40 con comorbilidades que puedan mejorar también clínicamente con la pérdida de peso. Pero además las recomendaciones que nos da la Sociedad Colombiana de Cirugía es pacientes con un IMC mayor de 30 con o sin comorbilidades que no logren pérdida de peso a pesar de tratamiento médico supervisado, pacientes que comprendan las implicaciones de la cirugía bariátrica y pacientes que tengan de 14 a 75 años, obviamente dependiendo de la funcionalidad de cada paciente. La Sociedad Colombiana de Endocrinología también nos recomienda utilizar el modelo de la 5A, que si bien conocemos que se utilizó inicialmente para el tabaquismo, también ha demostrado que aumenta la motivación y los cambios conductuales en los pacientes con obesidad. Entonces se recomienda utilizar. Debemos hacer automonitorización, un diario de lo que el paciente consume, del ejercicio que hace, de cómo está el sueño, para garantizar una adherencia al tratamiento. Debemos establecer metas realistas con el paciente a corto y a largo plazo, y como les mencionaba, una de las primeras metas es lograr que el paciente vuelva a tener esa calidad de vida que tenía antes de tener obesidad. Debemos contar con el apoyo familiar, debemos hacer control de estímulos, manejo del estrés, debemos garantizar el mantenimiento de la pérdida de peso y, como último, nos proponen intervenciones conductuales basadas en mindfulness. En cuanto al mindfulness, tenemos que ser utilizado en Estados Unidos y en Europa para mejorar la actividad física y pronóstica desde la década de 1980. Ha demostrado un aumento significativo en la eficacia de las intervenciones conductuales que son basadas en mindfulness para pérdida de peso y para alteraciones de las conductas alimentarias, como son los atracones, que están presentes en alrededor del 40% de los pacientes obesos. Y existen estudios como el de Salvo que sugieren que estas intervenciones conductuales basadas en el mindfulness pueden generar comportamientos importantes en el tratamiento de sobrepeso y la obesidad, pueden ser complementarios. Y entre estas intervenciones, las más destacadas son el mindful eating y la terapia de aceptación y compromiso. En cuanto al mindfulness, entonces tenemos estudios que se han realizado, si bien no han sido muchos, pero los que se han realizado han demostrado que los pacientes pueden tener, si bien pérdida de peso, pero es más para lograr un mantenimiento o un control de la obesidad. Yo me leí un libro de mindfulness y en alimentación, y ellos nos hablan de que no es tanto para perder peso, sino para que el paciente se haga consciente de lo que está comiendo y como ganancia secundaria pues tengamos una pérdida de peso, pero es más para que el paciente evite esos atracones, evite esa comilona emocional que ellos tienen o esa ansiedad por estar comiendo, y como ganancia secundaria al mindfulness pues vamos a tener una pérdida de peso. Para terminar, entonces quería mostrarles cómo es comer con atención y los pasos que se recomiendan
se recomiendan en el mindfulness. Lo primero es comer como un experto gourmet. Lo segundo es sentarse y evitar comer de pie, caminando o parado frente al televisor o al refrigerador. No hacer otras cosas a la vez es el tercer paso, o sea, evitar celulares, evitar computadores y televisores. El cuarto paso es comer fibra. El quinto paso es dejar el tenedor en la mesa cuando mastique, que eso ayudará a que sea una alimentación más lenta y más consciente. Comer con su mano no dominante, eso puede reducir la ingesta de alimentos en un 30%. Tomar un poco de agua entre comidas, entre las mascadas, eso ayudará a bajar el ritmo y lo llenará de fluidos libres de calorías. El séptimo paso es ponerle nota al hambre antes de comer. Ellos recomiendan hacer un ranking de hambre para evitar la comilona emocional. El noveno paso es respirar profundamente antes de empezar a comer. El décimo es no batallar contra los antojos, puesto que estos han demostrado que se hacen más fuertes y el paciente va a tender a comer más. El 11 paso es comer su comida favorita de lo último, puesto que el paciente va a recordar este tipo de alimentos como lo mejor que se consumió y va a evitar consumir alimentos después. El doceavo paso es comer atentamente y disfrutar del proceso. El 13 paso es coloque la comida saludable donde pueda verla. El 14 es enfocarse en la comida que lo nutre primero. Y por último, dar las gracias y ser compasivo. Nunca juzgarnos cuando comamos alimentos que de pronto sean hipercalóricos, sino que simplemente dejarlo pasar y no estar con ese cargo de conciencia que a veces se generan los pacientes después de alguna alimentación. En cuanto a las conclusiones, entonces la obesidad es una enfermedad crónica compleja mediada por componentes psicoambientales. La obesidad es una enfermedad que puede causar discapacidad prematura y la muerte mediante el aumento del riesgo de enfermedades cardiometabólicas. En la atención de la obesidad siempre se debe evaluar la salud mental. La obesidad es un problema de salud pública y el médico familiar debe participar en todas las etapas de la obesidad, desde la prevención hasta el diagnóstico, las recomendaciones de nutrición, el asesoramiento de actividad física hasta tratamientos intensivos y seguimientos a largo plazo, desde la integralidad y humanización de la atención orientada a prevenir las complicaciones derivadas de esta patología. Esto era lo que les tenía para el día de hoy y muchas gracias. Bueno, doctora Joana, muchísimas gracias por su presentación, también importantísima en la práctica clínica de todos nosotros. Agradecerle nuevamente y pues la invitamos a que al final de la sección nos pueda colaborar con las preguntas que nos surjan. Bueno. Listo, muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, entonces, a continuación daremos paso a nuestra siguiente presentación. Abarca el tema de obesidad multidimensional de la población geriátrica institucional en una unidad de cuidado crónico en Colombia, a cargo de la doctora Alejandra Vargas Herrera, quien es médica familiar de la Universidad Javeriana de Cali, docente universitario del área de medicina interna en la especialidad de geriatría de la Universidad Javeriana de Cali, y cuenta con un diplomado en cuidado paliativo de la Universidad ICESI. Asimismo, también nos acompañará la doctora Liliana Villegas Baldomero, quien es residente de tercer año del programa de medicina familiar en la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia, especialista en epidemiología de la Universidad del Rosario, en convenio con la Universidad del CES, miembro de Guaynacay, Colombia, y coordinadora por Colombia del Movimiento de Intercambios Internacionales en el Family Medicine 360. Entonces, adelante, doctoras, bienvenidas. Muchísimas gracias por su presentación. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias, Kevin. ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandra Vargas, como ya Fede nos presentó. El día de hoy queremos presentarles el proyecto en el que estamos trabajando, que se titula Caracterización multidimensional de la población geriátrica institucionalizada en una unidad de cuidado crónico en Colombia durante el 2021. Los autores somos nosotras dos, junto con el doctor Francisco Tamayo Giraldo, quien es médico magíster en salud pública, geriatra internista, igualmente docente de la Universidad Javeriana de Cali. Siguiente ley. Bueno, como bien sabemos y hemos venido evidenciando, los avances científicos y el consecuente aumento en la expectativa de vida nos han demostrado que hay un aumento o un cambio, por así decirlo, en la pirámide poblacional a nivel global. De manera que, como vemos en la parte inferior, podemos evidenciar cómo en 1980 la población joven era mucho mayor y a medida que han ido avanzando los años, hasta ahora el 2021, que es nuestra tercera gráfica, vemos cómo se ha concentrado la población hacia el adulto maduro, adulto mayor. De manera que para la proyección al 2050 es que la población va a ser mucho mayor en cuanto al adulto maduro y mayor.
A nivel global, para el 2015 se contaba con un 12% en la población de ancianos, con una proyección al 2050 del 22%. Para el 2021 tenemos una proyección, tenemos actualmente, perdón, un 13.3% de la población mayor de 60 años. Según los datos del DANE del 2018, como les estaba comentando, entonces se decía que para el 2020 la población anciana se estimaba en 6.808.641 habitantes, de los cuales la mayoría eran de representación mujeres, con el 55%. Como ya les mencioné, para el 2021 tenemos un 13.3% de la población mayor de 60 años. Dale, Lili. ¿Por qué es importante tener en cuenta este cambio poblacional? Porque esto nos va a impactar dentro de los desafíos de la salud pública debido a los cambios fisiológicos, psicológicos, cognitivos y sociales que vienen propios asociados al envejecimiento. Esto con el fin de lograr un envejecimiento saludable. Entonces, entramos a hablar un poquito de envejecimiento saludable, que acorde a la OMS se define como el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez. De manera que a partir del 2020, 2021 al 2030 se habla de la década del envejecimiento. Cuando hablamos de década del envejecimiento, estamos hablando que esta es la principal estrategia para lograr y apoyar las acciones destinadas a construir una sociedad para todas las edades. Esta década del envejecimiento saludable, esta estrategia se basa en las estrategias previas que ya tiene la OMS, como son la Estrategia Mundial de la OMS sobre el envejecimiento y la salud en el Plan de Acción Internacional de las Naciones Unidas, en los Objetivos del Desarrollo Sostenible para la Agenda del 2030 de las Naciones Unidas. Cabe resaltar pues, que este lanzamiento de la década se hará en el marco del Congreso Nacional e Internacional de Geriatría y Gerontología, que se presentará ahora en noviembre. Teniendo en cuenta esto, no podemos valorar a los ancianos como adultos jóvenes, como valoramos niños, como valoramos adultos maduros. Tenemos que hacer una valoración geriátrica integral. Esta es una herramienta primordial para la evaluación del anciano, en donde los que ya han podido tener el acercamiento a la geriatría, hemos podido encontrar que se hace una evaluación clínica, funcional, mental y social, de manera que se pueda integrar todos esos conceptos en la valoración del paciente. Podemos hacer una identificación y cuantificación de los problemas y los recursos que tiene el paciente. Se hace una atención individualizada y un plan de cuidado dirigido hacia el paciente. Se busca lograr el mayor grado de autonomía y mejorar su calidad de vida. Y como ya les mencioné, no es simplemente pasar a la clásica anamnesis y examen físico, sino poder integrar todos estos conceptos y hacer una valoración dirigida e individualizada al paciente. Estos datos que presentamos a continuación son datos tomados de la encuesta SABE Colombia 2015, en donde brevemente queríamos mostrarles cómo en Colombia para el 2015 se tenían estas enfermedades crónicas, este estado funcional, esta evaluación nutricional y esta evaluación mental. Entonces, a mano izquierda encontramos en las enfermedades crónicas las más prevalentes, siendo las condiciones visuales en 88.9%, la hipertensión, que es muy frecuente en el 61%, las condiciones auditivas en el 27%, la osteoartritis en el 26%, y ahí podemos ver la diabetes, enfermedad isquémica cardíaca, respiratoria y la osteoporosis. En cuanto al estado nutricional, la desnutrición se encontró en un 2.2%, sin embargo, cabe resaltar que la SABE 2015 no tomó datos de los pacientes institucionalizados. Esos datos que mostramos acá los sacamos de otras evaluaciones, en donde se ha demostrado que entre el 30 y 50% de los adultos mayores desnutridos están institucionalizados. Y el 65% de los ancianos que ingresan a una unidad de cuidado agudo se encuentran en estado de desnutrición. Representante e importante tener en cuenta que es mayor la proporción de mujeres que de hombres que se encuentran en estado de nutrición, con un 47%. En cuanto a la evaluación funcional, cuando se evalúa acorde al BART de la funcionalidad del anciano, encontramos que si se tiene un puntaje mayor a 90, el 84.2% de los ancianos son funcionales. Sin embargo, cabe resaltar que si tenemos un Bartel mayor a 60, es decir, que tienen una disfunción leve, este porcentaje alcanza casi el 92%, siendo más representativo en mujeres y en hombres, con mayor disfuncionalidad en mujeres que en hombres, y entramos a hablar un poquito de los síndromes geriátricos. De fragilidad, encontramos que para la SABE 2015 Colombia, encontramos que hay un 15% de pacientes frágiles.
De prefragilidad hay un 59.8%, población muy importante de evaluar, porque en este punto es un punto crítico donde podemos tomar decisiones y podemos intervenir para evitar que llegue a una fragilidad y podemos devolverlos hacia una robustez, siendo mayor prevalencia entre mujeres, más en mujeres que en hombres. Igualmente en sarcopenia, pues no se hizo una evaluación del SARC-F como vamos a ver más adelante con la escala, sin embargo se tomaron perímetros como son el perímetro braquial, que dio en promedio 28.39 centímetros, el de pantorrilla que dio 34.4 centímetros, y cabe resaltar, pues recordar que se define como riesgo baja masa muscular cuando hay una circunferencia de pantorrilla menor a 31 centímetros y del brazo menor de 22 centímetros. Y ya por último, hablar de evaluación mental, que se encontró un deterioro cognitivo en el 17.6% de los ancianos, demencia en el 9.6% y trastornos afectivos, incluyendo todo tipo de trastornos afectivos, depresión, ansiedad, en un 25%. Y de estos pacientes que se evaluaron, este 25% se encontró que el 51.7% tenía puntaje positivo en el YES-AVASH o síntomas en el YES-AVASH positivos para una depresión. Entonces, con todo lo que ya mencionamos, vamos a hablar muy brevemente de la brecha del conocimiento. Como mencionamos ahora, es muy importante, debido a todo el cambio de la pirámide poblacional, poder tener una información pertinente, actualizada respecto a las condiciones de salud para poder generar todos los planes que ya hemos venido mencionando. Además que en las encuestas de Colombia no hay datos de ancianos institucionalizados. De esta manera, hay pocas publicaciones que hablen sobre las variables sociales y clínicas de estos ancianos, por lo que es importante para nosotros hacer una evaluación en este aspecto. Nuestro objetivo entonces es caracterizar de manera multidimensional la población adulta de 60 años y más residente en una institución de cuidado crónico de Jamundí, Colombia, durante el 2021. Para esto realizamos una evaluación sociodemográfica, funcional, clínica y mental. De manera que realizamos un estudio transversal descriptivo en donde la población son adultos de 60 años y más, como ya mencionamos, de la institución que estamos evaluando, el cuidado crónico en Jamundí. Los criterios de exclusión son residentes que en el momento de la evaluación no se encuentren en la institución, sino que se encuentren hospitalizados extrainstitucionalmente, y todos aquellos que tengan menores de 59 años. Tamaño de la muestra fueron 206 residentes, se le dice a los ancianos que habitan en esta institución. Y las fuentes de información, cual vamos a mostrar más adelante, fueron dos: la encuesta sociodemográfica y la escala de RGA, que ya vamos a hablar brevemente. El estudio aproximadamente tomó 4 meses en su realización. Entonces, realizamos una encuesta sociodemográfica donde tomamos estos datos. Evaluamos la edad, el tiempo que lleva en la institución, la escolaridad, el régimen de salud, el género del paciente. Hicimos una evaluación de paleta de colores, que la paleta de colores se realizó en el Barómetro de las Américas. Es una escala que va del 1 al 11, en donde cada número tiene un color, siendo el 1 el más claro, el 11 el más oscuro. En este caso, lo que se hace es que el investigador evidencia en la coloración de la piel del paciente y determina una codificación de esa escala. Y de esta manera podríamos diferenciar entre claros, que va de 1 a 3, medios, que va de 4 a 6, y oscuros, que va de 7 a 11. Igualmente se solicitaron el número de medicamentos, las comorbilidades, como ya vimos previamente, pues cuando estuvimos hablando de los datos, y el uso de auxiliares de movilidad que requiere ese paciente. Este es el estudio de la escala RGA, que es la Rapid Geriatric Assessment. Es una escala que se realizó en el 2015 en la Universidad de San Luis, en la cual se realizó esta escala como una herramienta de tamizaje rápido que permitiese identificar 4 síndromes geriátricos, que son la sarcopenia, la fragilidad, la pérdida de peso y la demencia. A partir de, como vamos a ver ahorita, el tamizaje cognitivo rápido, la encuesta SNAC, el Frail simple y el SARC-F. Esta encuesta toma aproximadamente unos 4 a 5 minutos, puede ser diligenciada en físico, en computador, se puede, como es de rápida evaluación, puede hacerse en el contexto de un paciente en urgencias, un paciente de consulta externa si no tenemos mucho tiempo, y nos permite pues identificar los síndromes geriátricos que son tratables y permite implementar intervenciones dirigidas y multidimensionales. El permiso para poder realizar, pues adaptar y tomar esta escala está dentro del mismo artículo que les estamos mostrando. Entonces, esta es la adaptación que nosotros hicimos al español de la escala para poder realizar la evaluación de los ancianos. Primero, el Frail simple, como pueden ver, son 5 preguntas muy sencillas,
Si el paciente dice que sí o es un síntoma positivo, da 1 punto. Si dice que no, no, da 0. Entonces, si da 3 preguntas positivas o más, hablamos de que el paciente es frágil. En las siguientes, las NAC, como vemos, son 4 preguntas muy sencillas, cada una da un puntaje de 1 a 5, preguntándole acerca del apetito, qué tal sabe la comida, cuándo come, cuántas comidas come, qué tanto come del plato. Entonces, podemos hacerle una entrevista muy, muy breve y si nos da un puntaje menor o igual a 14, hablamos de un riesgo de pérdida del 5% en 6 meses. Aquí damos a mano izquierda el tamizaje cognitivo rápido, como vemos son 4 preguntas, la primera que tiene que ver sobre fijación, un poco de memoria a corto plazo, le pedimos hacer el reloj, entonces en la parte, intentemos entregarle al paciente una hoja con el reloj y las horas ya marcadas, solamente solicitándole al paciente que nos marque las 10:50. Si el paciente marca bien la hora, entonces le damos 2 puntos, si marca bien los minutos, le damos 2 puntos, si marca bien horas y minutos, le damos 4 puntos. Volvemos y preguntamos, ¿aló? Volvamos y preguntamos en la tercera pregunta qué palabras recordaba de la primera y anotamos allí. Y en la última es una historia que nos decía en el mensaje cognitivo rápido, nosotros hicimos una adaptación al contexto colombiano y se le hace una breve pregunta, ¿dónde vivía María? ¿Dónde vivía nuestro personaje? Si responde, da 1 punto. Entonces, si tenemos entre 0 y 5 puntos, hablamos de que el paciente tiene una demencia. Entre 6 y 7 tiene un trastorno cognitivo leve. Y entre 8 a 15, pues ya tiene está normal. Hablamos a mano derecha, entonces encontramos el SARC-F, que es para sarcopenia. 5 preguntas muy sencillas, donde evaluamos nada, algo o mucha dificultad. Si tenemos 4 o más puntajes, más puntos positivos, hablamos de sarcopenia. Y pues como hicimos el estudio aparte de reclutamiento, primero solicitamos el aval del comité de ética de la institución, una vez que fue aprobado solicitamos un listado de todos los residentes que estaban en la institución, fuimos por pabellones visitándolos, la institución está dividida en pabellones de manera que están divididos, por así decirlo, en su parte funcional. Los fuimos a visitar, hicimos una invitación verbal a la participación, cuando ellos nos autorizaban, ellos son los cuidadores en caso de que el paciente no pudiese responder, hacíamos la encuesta sociodemográfica, la escala que ya evaluamos, tomamos medidas antropométricas, perímetro braquial, perímetro del muslo, perímetro de la pantorrilla, peso y talla, y en caso de que el paciente no pudiese ponerse de pie para tomar peso y talla, se realizaron según los lineamientos del Ministerio de Salud de Colombia, la evaluación acorde a la ecuación de Rabit y colegas para peso y para talla acorde a la ecuación de Arango y Zamora. De aquí entonces hicimos la codificación en las encuestas, si había algún dato faltante lo revisamos en la historia clínica, digitamos las encuestas en EpiInfo, que es nuestro software pues, de la base de datos, y el almacenamiento físico de las encuestas queda en la institución. Buenos días, continuando con el plan de análisis del protocolo. Entonces, para este protocolo, una vez teníamos ya digitados los datos, se realizó el análisis en SPS y en de la muestra realizamos un análisis univariado y bivariado, teniendo en cuenta que para las variables que eran cuantitativas, con previa verificación de normalidad, establecíamos pues como tal por medio de la prueba de Shapiro-Wills, y si tenían normalidad, hacíamos reporte como tal de promedio y desviación estándar, y ante a la no normalidad, reportábamos pues como tal la mediana y el rango intercuartil. Para las variables cualitativas, pues lo hacemos mediante el reporte de las frecuencias absolutas y los porcentajes, y algo importante a tener en cuenta es que para nuestro protocolo, el punto de corte para decir que era estadísticamente significativo, establecimos una P de 0.05% y un intervalo de confianza del 95%. Dentro de nuestra población geriátrica, hay una población total institucionalizada de 220 ancianos, y dentro de estos, teniendo en cuenta los criterios de inclusión que se mencionaron pues anteriormente, como era ser de 60 años o más y encontrarse en ese momento en la institución, teniendo en cuenta eso, hubo 13 residentes como tal,
que no entraron en el estudio y otro que se encontraba hospitalizado extrainstitucionalmente, por lo cual pues no estaban dentro de los criterios de inclusión. De exclusión no hubo pues como tal nadie en la muestra y en total quedamos con una muestra de 206 ancianos incluidos en el estudio. Dentro de algunos resultados parciales que tenemos del estudio, en esta población, respecto al sexo, la mayoría son de predominio femenino con un 54.4%. La edad promedio como tal de la población es de 77.8 años. Y respecto a la escolaridad, vemos como la mayoría a nivel de la institución no presentan ninguna escolaridad y esa va operando de manera decreciente hasta llegar al casi el 1% para nivel de posgrado. Y respecto al número de medicamentos, hasta ahora los datos nos han arrojado en ese resultado que en esta institución geriátrica tenemos pacientes con una polifarmacia con un 67.5%, donde los pacientes utilizan más de 3 medicamentos en adelante. Y respecto a la red de apoyo, la mayoría de los pacientes, más del 50%, no tienen una red de apoyo en este momento. Otros resultados parciales que tenemos del estudio es que respecto a la funcionalidad, teniendo en cuenta como tal resultados de Frey y SAR-F, de las escalas que ya les mencionamos, respecto a fragilidad, encontramos que más de la mitad de los pacientes, un 51% de estos residentes, están en prefragilidad como tal. Y sin fragilidad encontramos un 33%. Y de los que sí tenían fragilidad, un 16% respectivamente. Sobre la presencia de sarcopenia, el 61% no presentaban sarcopenia. Y teniendo en cuenta el estado nutricional, dentro del resultado de SNAD, los pacientes se encontraban dentro de la normalidad en un 66%. Y un dato significativo es que respecto al resultado del tamizaje cognitivo rápido, la mayoría de los pacientes encontramos en un 52%, se encontraban con demencia establecida dentro de este tamizaje cognitivo. Ya para finalizar, dentro de los aportes sociales del proyecto, pues es importante resaltar que este es una contribución a los indicadores como tal del estado de salud y de calidad de vida de estos ancianos institucionalizados. Recordar pues que en el SABE 2015 Colombia no hay dato de los pacientes institucionalizados y este contribuye también y está enmarcado dentro de los objetivos de la OMS para la década de envejecimiento saludable 2020-2030. Dentro de los aportes a nivel de la institución, pues se va a lograr realizar un tamizaje global de esa población respecto al estado nutricional, la parte cognitiva, la parte clínica y funcional. Se va a poder detectar los casos de ancianos que requieran una intervención pronta y vamos a poder establecer planes de acción individual y grupal que permitan favorecer como tal el envejecimiento activo y el bienestar de esta población. Además, con este protocolo podemos ver cómo como médicos familiares y con trabajo en equipo podemos ser resolutivos a nivel local dentro de los pasos críticos o las problemáticas que se presentan en las diferentes instituciones donde de pronto estemos trabajando. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ambas, a la doctora Liliana y a la doctora Alejandra. Una excelente presentación. Creo que todos hemos visto pues el cambio poblacional en la consulta externa. Es algo que nos toca conocer a todos. Entonces es un tema muy importante, de verdad, para la práctica clínica desde cualquier rama, bien sea desde la
el servicio de urgencias o la consulta externa o la hospitalización. Entonces es un tema bastante importante. Muchísimas gracias a las doctoras. Las invitamos al igual también a acompañarnos en la sección de preguntas en unos minuticos. Bueno, muchísimas gracias. Listo. Muchas gracias a ustedes. Gracias.